Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, y los que son nuevos espero que les guste mucho mi contenido. El día de hoy toca continuar con la lectura de Avarat, así que sin más preámbulos voy a comenzar con la lectura del texto. 17. Almenac. Las casitas estaban agrupadas muy juntas, por lo que Candy esperaba encontrar una pequeña multitud ante la puerta de Isarid, atraída por el ruido de la pelea con el insecto. Pero estaban mucho más interesados en lo que estaba pasando en el muelle. Todo el mundo iba hacia allí. Por lo tanto, Candy se abrió paso y subió la calle en dirección opuesta a la de la masa de gente. Ahora era mucho más consciente de la población de insectos, de las incontables criaturas que revoloteaban a su alrededor. ¿Cuáles serían espías como el que se había metido en la casa de Isarid? De vez en cuando, algo pasaba chirriando junto a su oreja, y ella lo espantaba. Le alegró ver que ninguna de esas cosas volvía. La calle tenía unos escalones amplios y poco profundos, cosa que facilitaba el ascenso. A pesar de todo, la tarea de caminar empezó a cansarla rápidamente. El poco rato que había dormido enfrente de la chimenea de la casa de Isarid no había sido suficiente para recuperarse. Lo que aún necesitaba era comida. Había unos cuantos puestos en los escalones, a la izquierda y derecha, y parecían vender varios comestibles. En uno de ellos había colgados peces desecados, lo que no era su primera opción. Y en otro, alguien estaba friendo algo que se parecía asombrosamente a un donut, sobre todo cuando lo cubrían con azúcar. Rebuscó en los bolsillos del vestido que Isarid le había dado, y sacó $6 que había conservado. Pensó que quizás no sería muy inteligente utilizarlos. Destacaría como una forastera. Le quedaban dos opciones: o mendigaba por la comida o la robaba. Necesitaba alimentarse con urgencia, y en esa situación la moralidad no entraba exactamente en juego. Miró la calle. El dueño de un puesto parecía haberse marchado. Era probable que hubiera ido al muelle con el gentío. Había empezado a caminar hacia el puesto vacío cuando surgió una marea de gente detrás de ella, y parte de la multitud, junto con varios agentes de policía, volvieron y rodearon a 3 o 4 personas que, claramente, acababan de sacar del agua. ¡Abran paso! ¡Abran paso!, gritaba uno de los guardias. ¡Tenemos heridos! Por supuesto, esas palabras eran lo peor que podía decir. En cuanto las pronunció, aparecieron más espectadores que se unieron a la multitud, ansiosos por ver lo horrible que eran las heridas. Muchos de ellos abarrotaron la calle hacia la que avanzaba la muchedumbre. El guardia empezó a gritar de nuevo, pero la gente quería verlo todo, y por mucho que chillara un policía, eso no iba a impedirles echar un vistazo. La escena resultaba curiosamente familiar. Al presenciarla, Candy recordó algo que había ocurrido hacía 4 o 5 años en casa, o en el más allá, como se refería a su casa en su mente. Había ido con su familia de vacaciones en pleno verano a visitar a la abuela Hattie, la madre de Melissa, en Pelican Rapids. Iban por la autopista 94, y el viaje había transcurrido sin incidentes hasta que, de pronto, el tráfico les hizo detenerse casi por completo. La siguiente hora y media avanzaron lentamente. El aire acondicionado no funcionaba bien y el calor era atroz. Todos estaban de mal humor. No tardaron en descubrir que el problema que había más adelante había sido un accidente, y el padre de Candy empezó a protestar porque la verdadera razón de que el tráfico fuera tan lento era que, al pasar, la gente reducía la marcha para observar el destrozo. ¡Malditos mirones! Todos tienen que frenar y echar un vistazo. Es enfermizo. ¿Por qué diantres no se ocupan de sus propios asuntos? Evidentemente, media hora de sudor e insultos más tarde, cuando el coche de los Quackenbush llegó por fin al lugar del siniestro, el padre de Candy frenó como todo el mundo. De hecho, casi detuvo por completo la fila de coches para poder ver cómo sacaban un cuerpo debajo de uno de los 7 vehículos, camiones, coches y un tráiler de 8 ruedas, que habían sufrido el accidente. Candy debería de haber sabido a qué se exponía, pero su lengua fue más rápida que sus instintos de autoprotección. Pensaba que habías dicho que era enfermizo, papá.
dijo. Instantáneamente, Bill Quackenbush se inclinó entre los asientos y le dio una fuerte bofetada. ¡No seas impertinente! Solo he dicho... Volvió a bofetearla más fuerte. Ya basta, Bill, dijo la madre de Candy. Seré yo quien decida eso, respondió. Y para demostrar lo poco que le importaba la opinión de su esposa, volvió a golpear a Candy por tercera vez, haciendo que se le saltaran las lágrimas. Mientras se la secaba, vio el reflejo de su madre en el espejo lanzando una mirada acusadora a su marido. Bill Quackenbush no la había visto. Seguía mirando la escena sangrienta de la carretera, pero Candy vio perfectamente, y en medio de la confusión de sentimientos que tenía hacia su padre, le había llenado de satisfacción ver el frío desprecio en los ojos de su madre. Pero no era suficiente. ¿Por qué nunca defendía a Candy o se defendía a sí misma? ¿Por qué era tan débil? Todo eso vino a la mente mientras observaba la multitud que subía por la calle. Lo visualizaba con tanta claridad como si hubiera ocurrido el día anterior. El calor del coche, el olor a sudor y los pedos de sus hermanos, su propia incomodidad y aburrimiento, y luego la horrible visión de los restos enmarañados de los vehículos, y el momento en que se había arrepentido de hablar. Pero era demasiado tarde para retirar lo dicho, y a todo eso le siguieron la bofetada y las lágrimas, y la mirada glacial de su madre. Ese era el mundo que había dejado atrás: aburrimiento, violencia y lágrimas. Aquí, pasara lo que pasara, pensó, las cosas tenían que ser mejor que aquello. Tenían que serlo. Apartó la vista del gentío y se centró en el otro lado de la calle, donde varios puestos se habían quedado vacíos. Los propietarios habían bajado a toda prisa para ver qué podían alcanzar a ver. Candy subió 2 o 3 escalones que llevaban un puesto con varios dulces. Eran muy parecidos a los que había encontrado en el supermercado de Chickentown, pero se le antojaron más sabrosos: pasteles, croissants, tiras de pan enrolladas alrededor de fruta desecada y diversas tartas. Eligió 3 rápidamente, 2 pasteles y un bollo enorme, y luego la gula le hizo volver por el croissant. Después de coger más de lo que necesitaba, miró arriba y abajo para comprobar que el vendedor no estuviera de vuelta. El camino parecía despejado. Se apresuró a colocarse un pastel entre los dientes y se guardó los otros 3 en el bolsillo. Luego subió por la calle hasta encontrar un muro de piedra de poca altura donde pudo sentarse a comer. Aquel dulce estaba pastoso, quizás medio crudo, pero el relleno era increíblemente dulce, con un toque extraño, un sabor casi a pimienta. No le gustó el dar el primer mordisco, pero no tardó en cambiar de opinión. Mientras comía, sus ojos se posaron en un anuncio grande que había al otro lado de la calle. En él aparecía una especie de caricatura de un chico extremadamente feliz. Llevaba unos pantalones anchos a rayas y el pelo era un gran rizo azul. Unas líneas de luz de neón dispuestas cuidadosamente lo animaban, haciendo que caminara sobre el mismo punto y saludara con la mano. A su lado en la pared había un cartel que decía: «El niño Comexo dice, para todo lo que te aqueja, desde los hongos en los pies hasta los impuestos. Prueba la panacea». Candy se echó a reír y volvió a animarse después de que los recuerdos de lo ocurrido en la autopista 94 le ensombrecieran el ánimo. Y entonces, por el rabillo del ojo, vio que se acercaba a una figura. Era un hombre que llevaba un abrigo azul y debajo un mono jaspeado. «Te he visto», dijo. «¿Me has visto qué?» «Coger los dulces». «Ay, señor, no pasa nada», dijo el hombre mientras se sentaba en el muro junto a ella. «Siempre y cuando compartas». Sonreía al hablar, lo cual hacía que la amenaza, por llamarlo de alguna manera, no tuviera ningún peso. Candy se sacó el bollo del bolsillo y lo partió por la mitad. «Toma», dijo, y tendió una de las mitades a su nuevo compañero. «¡Cuánta generosidad!», respondió, no sin cierto tono formal. «¿Y tú eres...?» «Candy Quackenbush». «¿Y tú eres...?» «Samuel Humphrey Clip, el quinto». «Toma». Sacó del bolsillo un pequeño panfleto impreso en el papel marrón áspero. «¿Qué es eso?» «El almanac de Clip, publicado por primera vez por mi bisabuelo, Samuel Humphrey Clip II».
Esta es la nueva edición. Candy cogió el panfleto y lo miró por encima. Estaba diseñado de forma caótica. Las ilustraciones eran en blanco y negro, pero los márgenes estaban llenos de notas. Había mapas, reglas de juegos, 1 o 2 páginas sobre astrología y varias páginas de imágenes de lo que el autor describía como animales nuevos, lo cual era una noción interesante. Otras páginas enumeraban los eventos celestiales, las horas de las lluvias de meteoros y los eclipses, e incluso una colección de recetas. E intercalados entre esos textos relativamente comunes, había unos cuantos artículos con un toque bastante abaratiano. La catedral del pelo del gato, mito o realidad. Las joyas de estiércol de Fred, historia de un recaudador. El guerrero de oro, vivo o muerto. ¿Tú publicas eso?, preguntó Candy. Sí, y lo vendo aquí, en la Gran Cabeza, y en Tasmagor, y en Candlemas y Kikador. Pero ya hay mucho mercado. Ahora la gente consigue toda la información que necesita gracias a él. Agitó el dedo de una forma algo grosera hacia el niño del Comexo. No existe, ¿verdad? Ese niño, quiero decir. No, aún no, pero créeme, es cuestión de tiempo. ¿Estás de broma? No, nada de eso, respondió Samuel. Esa gente de Comexo Rojo Pixler y su grupo tienen planes para nosotros, y creo que a ninguno nos va a gustar lo que esconden en la manga. Candy lo miró, perpleja. No sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No muy bien, no. ¿De dónde eres?, preguntó Samuel. Oh, de aquí y de allá. Samuel colocó la mano en su hombro. Dímelo, dijo. Sé guardar un secreto. Supongo que no hay ningún motivo para el que no debas saberlo, respondió Candy. Vengo de otro mundo. Ustedes lo llaman el más allá. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Samuel Klepp. ¿De veras? ¿De veras?, dijo. Vaya, qué cosas. Cuando te vi robando esos dulces me dije, hay algo en esa chica. Movió la cabeza de un lado a otro con una expresión de felicidad. ¿Sabes? Mucha gente piensa que el más allá es un mito, pero yo siempre he creído en él. Igual que mi padre y el padre de mi padre, hasta llegar hasta Samuel Hansen Hale primero. Cuéntame más, por favor. Quiero saberlo todo sobre el más allá. ¿En serio?, dijo Candy. Yo creo que no tiene nada de interesante. Bueno, eso te parecerá a ti porque naciste allí, pero mis lectores necesitan oír cosas sobre tu mundo, necesitan saber la verdad. Pero si la gente cree que solo es un mito, ¿cómo harás que se lo crean? Digamos que, en mi opinión, es mejor intentar hacerles creer en cosas nuevas que conformarnos con que Comexo controle sus vidas. Lo cura todo, desde los hongos en los pies hasta los impuestos. En serio, puede ser más ridículo. Al otro lado de la calle se produjo una nueva conmoción al traer del muelle más personas que se habían ahogado o habían estado a punto de hacerlo. Klepp hizo una mueca. No voy a poder oír lo que dices por encima de ese escándalo. ¿Por qué no vienes a la imprenta conmigo? ¿La imprenta? El lugar en el que imprimo el almanac. Puedo enseñarte un trocito de mi mundo mientras tú me cuentas cosas sobre el tuyo. ¿Qué te parece? ¡Claro!, asintió Candy. Le alegraba alejarse de la calle y del ruido y la confusión. Así podría reflexionar. Pues vámonos antes de que el pastelero vuelva y cuente los bollos, dijo Samuel maliciosamente, y a continuación condujo a Candy por las largas escaleras en dirección al corazón de la ciudad. Y bueno, chicos, hasta ahí lo voy a dejar para dejarlos un poquito intrigados respecto a las intenciones de Klepp y si Candy está en peligro o a salvo con él, si va a ser un amigo o un enemigo pretendiendo ser una buena persona, un buen ser, por así decirlo. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda.
Recuerden que me ayudaré muchísimo si le dan like al video, si lo comparten. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise con exactitud cuando subo mis videos. También les voy a dejar, como siempre, los links de mis redes sociales en la cajita de descripciones para que sea muchísimo más fácil para todos ustedes poder acceder a ellas. También les voy a dejar las de Juan, ya saben que él es el que me ayuda a hacer la musicalización del canal, así que si ustedes tienen algún proyecto al cual quieran orquestar, musicalizar, ambientar, no importa si son mismos videos de YouTube, películas, cortos, música en general, videojuegos, acudan con Juan porque estoy segura de que les hará un excelente trabajo, así que no lo duden. Y los saluditos de la semana son para mi adoradísimo Juan Mejía. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por estar aquí para mí, por inspirarme a que continúe alcanzando mis sueños. En verdad lo aprecio muchísimo. Sabes que la admiración, el apoyo y el respeto siempre serán mutuos y I love you forever. También saluditos a Mirkaya de Karnstein. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, por expresarte así de las lecturas que hago. En verdad significan un montón para mí y me impulsa a continuar las lecturas. Que por cierto, la de Lestat, bueno, todo en general de Anne Rice lo dejé porque me empezaron a pedir otras cosas en el canal. Pero dime, ¿te gustaría que volviera a continuar las lecturas desde donde me quedé? La verdad es que sí, todos estamos segurísimos y no nos van a poder cambiar la opinión de que Tom Cruise fue un excelentísimo Lestat. E incluso fíjate, como dices, en La Reina de los Condenados con la actuación de Stuart Townsend, a pesar de que no era rubio como nos lo decían en los libros, creo que hizo un buen trabajo y no se veía forzado, no era un simple hombre que tenía cabello castaño, pero creo que sí tenía esa esencia misteriosa como de vampiro y trataba de hacer lo suyo, ¿no? Pero ya lo que están haciendo con la serie y todo eso me deja mucho que pensar con esta maldita inclusión forzada, pero pues, ¿qué se puede hacer contra esa clase de agenda, no? Ya lo tienen como muy marcado, por eso regresamos a leer los libros, para ver las cosas tan geniales que redactó Anne Rice. Y una vez más, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por tomarte el tiempo de ver mis videos y además de comentar aquí. Yo te recibo con los brazos abiertos. También saluditos a mi lindísima Ale Mendoza, muchísimas gracias por tu apoyo y te voy a hacer un videito especialmente hablando de series de horror con esas plataformas. Creo que sí vienen varias cositas muy interesantes. Saluditos a Fernando Adrián, también me comentaste un video de Lestat. Muchísimas gracias por expresarte así sobre mi lectura. Me da mucho gusto saber que les agrada mi voz, la manera en la que entono las cosas. También saluditos a Rodrigo López y la verdad es que sí, siempre es bueno escuchar que vienen cosas nuevas de Stephen King, nuestro maestro del horror, y ojalá Salem Slot la hagan bien, porque es una de mis favoritas, también con todo lo que conlleva, todo lo que han hecho a partir de esta historia. Y por último, pero no por menos, saluditos a mi lindísimo Trapito, y exactamente, es básicamente un castigo por andar jugando de que, ay sí, yo voy a ser Dios y te voy a revivir, no me importa si ya te moriste, a ver qué pasa. Es como, ah sí, vas en contra del proceso natural, pues va a haber algo muy siniestro ocurriendo. Y muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, mis queridos chicos, eso fue todo por hoy. Yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. No funcionaba bien. Funcionaba bien. Final de los propietarios al traer